Traigo a colación la conversación que hemos tenido sobre el hecho de que a la presidenta actual se le autorice de una manera interpretativa, a mi modo, a todas luces muy forzada, a viajar fuera del país, violando la Constitución, quizás amparados en la idea de que el Perú debe tener presencia en el exterior, de que somos un país organizado con dificultades, con una democracia débil pero organizado, de manera de transparentar una imagen mínimamente sobria al contexto de las naciones, de manera que no se pierda la confianza y eso no nos traiga más consecuencias, por ejemplo, en lo económico. Un país descabezado, un país que no puede mostrar su presencia en la persona del presidente de la República, es un país que es fácil de cuestionar en el exterior. Hay intereses, hay grupos de países, hay potencias a favor y hay potencias en contra, hay siempre riesgos y las debilidades hacen que estos riesgos sean mayores. Una debilidad es la institucional. Yo no estuve de acuerdo ni estoy de acuerdo con el hecho de que le hayan autorizado a la señora con el manido argumento de que, la tecnología permite estar en todos lados, casi omnipresente. Y no estoy de acuerdo porque al hacerlo han hecho una interpretación, tomando datos de la realidad virtual, por ejemplo, y datos del hecho de adaptarnos con la tecnología, el uso de la tecnología mediante, a la realidad del mundo contemporáneo, nuestro mundo actual. No, la Constitución es muy clara y dice que, ¿no es cierto? No soy abogado ni pretendo ser leguleyo, no alcanzo a tanto. Pero creo que se debió respetar la Constitución y no autorizar a la presidenta y reconocer que eso se pasó por baños tibios, todos quedaron contentos y calladitos. Reconocer que el origen de ese problema estuvo en la inscripción de una lista incompleta, que también era ilegal, pero que se llevó adelante y no hay responsables gracias a que el problema lo resolvimos con una interpretación. Eso para mí está mal porque crea un precedente que ya se ha repetido. Adaptamos nuestra interpretación de la Constitución al quehacer casi cotidiano, con lo cual la Constitución pierde su esencia, a mi modo de ver, de ser la norma que nos permita cierta seguridad jurídica básica, elementalísima, en nuestra presencia como país, una nación organizada, con normas básicas, constitutivas, ¿no es cierto?, que no van a variar a guisa y antojo cada vez, y que hoy día nos sirven para decir que esto está bueno y mañana podremos apreciar que exactamente lo opuesto está mejor. En base al mismo articulado, interpretando a guisa y antojo la Constitución, según como acomode y sople el viento. Por eso yo no hubiera aceptado y no acepto esa interpretación. Se hizo quizás con el ánimo de que Perú demuestre al exterior que sí tenemos un mínimo de estructura organizada, que hay instituciones, y al hacerlo realmente matamos las instituciones. La señora Boluarte necesitaba reafirmarse, pero ya vimos que eso no la reafirma. Está ahí, la defienden, sabrán por qué, la sostienen, sabrán por qué. Ella debió presentarse el día que salió legítimamente fuera del gobierno el señor Castillo por sus acciones, además de sus antecedentes, que irán saliendo a la luz, estos, los que fueron conocidos, divulgados por la prensa, y también otros de los que ni siquiera tenemos asomo ni conocimiento. La señora Boluarte debió renunciar en ese momento y propiciar que con su acto, que hubiera sido noble respecto del país, que se convoquen nuevas elecciones y superar lo que ya venía mal. Para empezar, en el Congreso la representatividad. Ese Congreso puede tener una o dos o tres personas destacables, pero en general no representa a nadie.
el primer poder o el ejecutivo. Tampoco representa a nadie, que no sean ellos mismos. Se han atornillado, se han asegurado. No, yo no veo que por el hecho de lograr unos dineros, seguro habrá algunos que están ahí prendidos de uñas y patas de ese sueldo mensual. No. Creo que el problema de fondo es la tremenda corrupción que a todos los hermana y que cuando ven la ola enorme que se les viene encima se agarran de la mano porque saben que si se sueltan se van a pique. Mejor dicho, a la prisión. Y al final va a pasar eso, no sé si con todos o con algunos de ellos. Sí, tendrán que responder a la ley. En la medida que hay algún gobierno que no venga a apañarlos, mejor dicho, un gobierno donde no participe ninguno de estos sectores, que lo veo bien peregrino porque hemos regresado a la estructura electoral anterior a las reformas que Vizcarra, entre comillas, ¿no?, llevó adelante. Decía que ¿cómo elegir a sus candidatos? Acuña va a hacer lo mismo. Y así, el APRA ha regresado, seguramente que habrá algún tipo de democracia interna en ese partido, el más antiguo de todos. Acción Popular, ya viste, ahora que se quedan sin niños, la guardería, no sé, tendrá que cerrar. Y vamos viendo el resto de partidos y el monstruo que significa tener tantas candidaturas que se nos vienen como una gran hemorragia. Si uno viera el Perú, decía que si uno viera el Perú desde ese ángulo, estaríamos hablando de una increíble democracia. Todos participan, todos son candidatos, pero no. Ese es el fruto de algo que se elaboró durante el gobierno del ingeniero Fujimori, ¿no? Atomizar el electorado, porque eso te garantiza que con un mínimo de votos pasas a la segunda vuelta y siguiendo esa línea con un mínimo de votos eres presidente de la República. Pero bueno, podemos tener tema para otro momento. Gracias.